Bienvenidos a ese Médicos o cómo se llega a entender lo que se es. El día de hoy vamos a continuar con el bloque de electrocardiografía, ya la séptima parte, y vamos a hablar acerca de los bloqueos de rama. Es un tema corto, pero pues espero que sea también muy productivo, muy práctico. El contenido a abordar va a ser el siguiente: una pequeña introducción sobre la fisiopatología de este fenómeno, algunos ejemplos y características del bloqueo de rama derecha, algunos ejemplos y características del bloqueo de rama izquierda y los hemibloqueos. Bueno, introducción. Generalmente, aunque esto no es del todo cierto, ambos ventrículos se van a despolarizar de manera simultánea, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la conducción por las ramas de las DEJIS, tanto derecha como izquierda, es equitativa, es equivalente. Generalmente se da a la misma velocidad. El problema es que cuando hay un bloqueo en alguna de estas ramas, ¿qué va a pasar? La rama bloqueada va a conducir más lentamente. La rama que no está bloqueada va a continuar normalmente su trayecto o su recorrido, porque lo va a hacer pues a partir de células que no son eléctricas, células de contracción que por lo tanto van a conducir esos fenómenos eléctricos de manera más lenta. Por tal razón, ¿qué es lo que pasa? Que se van a generar una especie de dos complejos QRS, ¿sí? Dos complejos QRS desfasados. ¿Por qué? Porque la despolarización de los ventrículos está desfasada. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar un QRS ancho. Sí, recuerden que un QRS ancho o ensanchado es cuando mide más de 3 cuadritos. Y se va a ver algo así. No siempre, pero ese es el concepto. Ahora, ¿en qué derivaciones es más efectivo ver el electrocardiograma si yo sospecho este fenómeno? Las derivaciones precordiales. ¿Especialmente en cuál? En B1, B2 y B5, B6, ¿sí? Las que me muestran como una visión más amplia desde el lado derecho del corazón y los que me muestran como una visión más amplia del lado izquierdo del corazón. Bueno, bloqueo de rama derecha. Entonces, criterios, como ya se los dije, un QRS ancho, mayor a 0,12 segundos o 3 cuadritos. Un patrón RSR, es decir, que hay una onda R seguida de una onda S y se vuelve a generar otra onda R, lo que llaman patrones de orejas de conejo. Aunque esto no es patognomónico. Es más patognomónico el QRS ancho que este patrón RSR. Una onda S amplia y empastada en derivaciones de 1 y de 6. Y también puede haber una desviación del eje hacia la derecha. Aquí vemos un ejemplo. Vemos como en B1 se hace patrón de orejas de conejo, como hay una R prominente, ensanchada. Y vemos como en B6 hay una onda S empastada, es decir, con una morfología rara, una morfología como curveada, no es recta. Y además ese QRS está ensanchado, mide más de 3 cuadritos. En ambos lados mide más de 3 cuadritos. Aquí vemos otro ejemplo con las 12 derivaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Podemos ver muy característicamente que en algunas derivaciones, como por ejemplo en B2, está ese patrón RSR. Podemos ver también eh, un empastamiento de esta onda S a nivel de la derivación D2. También podemos ver un empastamiento de esta onda a nivel de la derivación B6. Y también podemos ver que ese QRS efectivamente está ensanchado. ¿Qué me puede llevar a un bloqueo de rama derecha? Todo lo que me afecte el ventrículo derecho. Un infarto agudo del miocardio de las caras del lado derecho, una hipertrofia ventricular derecho, un cor pulmonar crónico o un tromboembolismo pulmonar. Bueno, bloqueo de rama izquierda. El mismo concepto. También hay un ensanchamiento del complejo QRS. ¿Sí? Complejo que dura más de 3 cuadritos. También hay alteraciones en la onda S, ¿sí? Que va a ser amplia y profunda en B1. Una onda R también empastada en la derivación 1 y B6. Y podría encontrarse una desviación del eje hacia la izquierda. Aquí en este ejemplo pues vemos que en B1
hay una onda S totalmente prominente, un QRS totalmente ensanchado, pues no admite discusión, y a nivel de B6 hay una onda aérea empastada, y también una onda T negativa. Si lo vemos en un panorama más amplio con las 12 derivaciones, pues podremos ver algo más o menos similar. Aquí sí se ve muy bien empastamiento en las diferentes derivaciones, ¿sí? Esa patrón RSR, bueno, orejas de conejo. A nivel de B1 se sigue viendo una S empastada, y a nivel de B6 vemos esta onda R empastada, ensanchada, con muescas, y una onda T negativa. ¿Qué me puede causar un bloqueo de ramo? La hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía isquémica. Es común que este sea un hallazgo, es común que haya un infarto agudo del miocardio con bloqueo de rama, pero pues eso se profundizará más adelante. Valvulopatías, miocardiopatías y enfermedades degenerativas del sistema de conducción. Bueno, ahora vamos a hablar, para finalizar, los semibloqueos. Los semibloqueos son simplemente bloqueos incompletos de rama. ¿Por qué? Recordemos que la rama izquierda de las DGIS se divide en dos, en un fascículo anterior y en un fascículo posterior. Entonces, cuando yo tengo un bloqueo de o el fascículo anterior solamente o el fascículo posterior solamente, hablamos de hemibloqueos. ¿Qué diferencia los hemibloqueos de los bloqueos completos? Que en este caso el QRS no va a ser ancho, el QRS va a ser estrecho. Bueno, el bloqueo fascicular anterior. ¿Qué tenemos? Podríamos tener un eje desviado a la izquierda, podríamos tener una morfología QR en la derivación ABL, un intervalo pico, que el intervalo pico es la duración o lo que se demora desde la onda Q hasta el punto más alto de la onda R, y un QRS estrecho. Si vemos este electrocardiograma, en ningún lugar hay un QRS ensanchado o que dure más de 120 milisegundos o más de 3 cuadritos. Si nos vamos a la derivación ABL, vemos una onda Q pequeña y una onda R muy grande, muy prominente. Muy prominente, y pues la duración del intervalo pico es básicamente el tiempo que se demora de ir desde acá hasta acá, es de 45 milisegundos, o sea, de un cuadrito y medio más o menos. Y, y por otro lado, podemos encontrar un eje desviado hacia la izquierda, ya que si vemos la derivación 1, está totalmente positiva, y si vemos la derivación OF, ese QRS está negativo, lo que es un estudio de una desviación del eje hacia la izquierda. Y si hablamos del bloqueo fascicular posterior, vamos a encontrar lo contrario. El eje no va a estar desviado hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Vamos a encontrar una onda R pequeña y una onda S grande en las derivaciones 1 y ABL, como lo es acá en la derivación 1, onda R pequeña, onda S grande, y en ABL también, onda R pequeña, onda S grande. También vamos a encontrar una onda Q pequeña y una onda R grande en las derivaciones 3 y ABF. Aquí podemos ver que la onda Q es casi imperceptible y la onda R es grande. Y también en ABF, onda Q imperceptible y onda R grande. Y además está estrecho ese complejo. Muchas gracias por ver el video.